Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una serie que estoy haciendo sobre la maternidad divina de María y sobre todo sobre su parto, dando algunos datos de orden bíblico, de orden teológico, de acuerdo también al dogma de la Iglesia Católica. Y con respecto a ese tema, porque es un tema muy bonito, es un tema muy hermoso, sobre todo lo que tiene que ver pues como María, Madre de Jesucristo el Salvador, muchos de nosotros hemos hablado o hemos escuchado hablar también de lo que la religión del Islam, una de las principales religiones monoteístas, la más numerosa en fieles, con más de 1.700 millones de seguidores en sus dos corrientes, musulmanes chiitas y musulmanes sunitas, pero a muchos de nosotros hemos escuchado de que ellos tienen cierta veneración y tienen en su libro sagrado el Corán, hablan sobre la Virgen María. Y eso se trata porque vamos a mirar a ver ese tema que es importante. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con el dogma ni de la maternidad divina, ni de su perpetua virginidad, sino que es un video a manera de cultura general sobre ese mismo tema, porque van a venir otros temas. Vamos a explicar otra vez más la relación de María con los otros dogmas también. También lo que hablan las revelaciones particulares sobre lo que fue el parto de María, también lo que hablan algunos evangelios apócrifos, solo como decía, manera de complementación de cultura religiosa. Para hablar entonces sobre lo que, antes de entrar, de hablar directamente sobre lo que piensa el Islam en su libro sagrado sobre María, es importante mirar una pequeña declaración de una manera oficial, de acuerdo a lo que llama el magisterio de la Iglesia, el magisterio eclesiástico, con respecto a lo que el catolicismo piensa de lo que es la religión del Islam. Y lo vamos a hacer de este, que es el Concilio Vaticano II, documentos completos. Sabemos que el concilio es la reunión del Papa con los obispos para tratar diferentes temas relacionados con la fe. Este concilio fue el último de los grandes concilios ecuménicos universal, convocado en el año de 1962 por el Papa San Juan XXIII y clausurado 3 años después, en el año de 1965, por su sucesor, que fue el Papa también, San Pablo VI. Tiene el Concilio Vaticano II constituciones dogmáticas, unos decretos y finalmente también unas declaraciones. En uno de esos documentos finales, que es una declaración, se llama Declaración Nostrae Aetate, así se llama, Declaración Nostra Aetate, sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. En la parte número 3 dice, hay 3 párrafos muy importantes, muy concretos, porque la doctrina de la Iglesia Católica es así, de una manera muy concreta, muy sabia, muy veraz, sobre lo que nosotros pensamos, oficialmente hablando, en el magisterio eclesiástico, sobre lo que es la religión del Islam. Vamos a hacer primero ese preámbulo y después vamos a mirar a ver qué es el Corán y por último vamos a mirar exactamente qué es lo que ellos profesan sobre María. Dice, la iglesia mira también con aprecio a los musulmanes, así se les conoce, musulmanes o maometanos. Anteriormente, en la época de la Edad Media, se les decía los sarracenos, en la época pues de las cruzadas y en lo que fue también en la España renacentista también se les conocía como los moros, pero evidentemente se conoce más que todo como musulmanes o maometanos. Ellos adoran a un único Dios también, o sea, es una religión monoteísta, o sea, creen en un solo Dios. Entiéndase por religiones monoteístas, tres principalmente: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dicen, también en ese Dios viviente y subsistente, misericordioso, porque eso quiere decir el nombre de Alá, así en árabe es misericordioso, y también tiene otra cualidad muy interesante, muy importante, que también es todopoderoso. O sea, los musulmanes resaltan dos cosas especiales en Dios Padre, que es misericordioso en el sentido pleno de la palabra y que también al mismo tiempo es todopoderoso. ¿Creador de qué? Del cielo y de la tierra. Que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con todo el alma, como se sometieron al Dios de Abraham. Porque para ellos el principal de los patriarcas con el que se conoce esa alianza es Abraham. Por eso decimos que Abraham es el padre en la fe para los judíos, para los cristianos y también para los musulmanes. La gran diferencia con lo que ya es
el Antiguo Testamento en relación a los musulmanes es que sabemos que Abraham tuvo dos hijos, el primer hijo no legítimo, Ismael de su esposa, de su concubina esclava Agar, y ya el linaje propiamente dicho, Isaac con su esposa Sara. Entonces, mientras que los judíos y también los cristianos seguimos esa línea con Isaac, los musulmanes por el contrario siguen esa misma línea descendiente con lo que fue Ismael. Continúa diciendo el Concilio Vaticano II, dice con respecto a Abraham, a quien la fe islámica mira con gran complacencia. Veneran, aquí muy importante, veneran en un grado de inferioridad a Jesús como un profeta, aunque no vamos a hablar directamente, eso sería un tema más para después, mirar a ver cómo ven ellos a Jesús como un profeta, porque en realidad la finalidad de este video es la relación que tienen ellos directamente con María y lo que estamos hablando de su maternidad divina, pero ven a Jesús como un profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Solamente estamos haciendo un análisis porque no vamos a entrar teológicamente sobre este tema. Pero también, y ella dice también, honran a María, y esto es lo que queremos resaltar con respecto a esta serie que estamos hablando, que dicen que es su madre virginal. O sea, mire, ven que hasta los mismos musulmanes reconocen en María dos cosas. Primero, que es la madre del profeta Jesús, el profeta muy grande, anterior a Mahoma, y que también es virgen. ¿Ve? Y a veces también la invocan devotamente. Tienen cierta devoción a María. Esperan además el día del juicio, cuando Dios reunirá a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo por medio de tres preceptos, que son los tres pilares del Islam, que son la oración, la limosna y el ayuno. Esos tres preceptos también los encontramos tanto en el Antiguo Testamento, como era la forma de devoción de los judíos, como también son preceptos muy importantes para los cristianos. Dicen en su último párrafo, si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, sabemos sobre todo lo que es la época de las cruzadas y también la expulsión de los moros en la época de los reyes católicos, eso es parte pues de esa misma historia, del cual pues aquí mismo está reconociendo esas rupturas que hubo, pero en la actualidad, o sea, en los tiempos modernos y sobre todo la visión que tiene la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, dice, este sagrado concilio exhorta a todo a que invoquen lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, que es lo que debe haber, defiendan y promuevan unidos, o sea, en este momento, como lo está haciendo el Papa Francisco, que ha tenido también contactos con los líderes, con los imanes, así se les reconoce a los líderes religiosos de los musulmanes o los ayatollah, por las dos ramas, sunitas y chiitas. Entonces, promover juntos, sobre todo a manera de la jerarquía, la justicia social, importante, cosas que nos unen, los bienes morales, la paz y la libertad por todos los hombres. Es por eso que, por ejemplo, papas como Juan Pablo II visitaron mezquitas, al igual que el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco. No es uno que usted busque en los viajes que ha tenido apostólicos, donde han ido a sus mezquitas, que son sus lugares de culto, y se han reunido pues con las principales de sus autoridades religiosas, tanto en la rama sunita como en la rama chiita. Entonces, esa es una declaración muy corta para que entendamos primero qué es el Islam, qué es lo que piensa la Iglesia Católica, y enseguidamente vamos a mirar a ver una pequeña definición para conocer también qué es el Corán, o sea, qué es el libro sagrado para ellos, que para los cristianos sería el Nuevo Testamento y que para los judíos sería lo que es la Torá o lo que es la Taná, que es el Antiguo Testamento. Una definición también corta, porque de todas maneras esto es solamente a manera de información y de cultura general sobre lo que es el Corán. Lo vamos a hacer también de este libro de mi biblioteca personal, que es una enciclopedia sobre las religiones, una enciclopedia muy básica también, pero que también es muy concreta y nos puede servir para ahondar este tema. Cuando habla sobre el Corán, dice, el Corán es Al-Qur'án, el Corán, que significa la lectura por excelencia o también más conocida como los textos sagrados que se recitan. Es interesante porque los musulmanes tienen mucha devoción, mucha piedad, sobre todo su relación directa con todo lo que es su fe, su expresión, como lo hacen, y sobre todo con lo que es la recitación del Corán, los momentos de oración de ellos, donde se postran en la tierra mirando a la Meca,
en cualquier parte del mundo. Es muy conocido esa actitud de devoción y de piedad de los musulmanes. El Corán es la reproducción de la palabra de Alá, así le dicen a Dios, como decíamos, el misericordioso, el todopoderoso, transmitida oralmente por el profeta Mahoma, pues el fundador del Islam, y que ellos dicen que eso vino también de una manera también de lo alto por un ángel, que en este caso es el arcángel Gabriel. O sea, tiene una relación también muy directa. Sabemos que también el arcángel Gabriel, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el del verso 26, es el que le anuncia a María ese acontecimiento tan hermoso de que ella es la escogida para ser la madre del Salvador. O sea, vemos que hay algunas relaciones muy directas, pero evidentemente tenemos también que hacer la salvedad entre lo que es el judaísmo también. Acordemos de la profecía de Isaías 7:14, la doncella, la alma o la joven está encinta y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Manuel. Lo que nosotros vemos en la revelación plena, el anuncio del ángel a María Gabriel, y ya por el Corán también, para ellos también tiene una relación muy directa, y ahorita vamos a mirar qué también tiene que ver también lo de Gabriel. Para los musulmanes, el Corán no es una palabra humana, es la palabra misma de Dios traída a los hombres por un enviado especial, un profeta. O sea, también ellos le dan esa misma sacralidad de lo que es el libro sagrado para ellos. Por eso es que hay una ofensa para un musulmán, es que se quema el Corán. Han habido ocasiones o que, por ejemplo, inclusive hasta los extremos, porque en todas las religiones hay extremistas, en todas las religiones hay fanatismos, y sabemos, usted puede mirar a ver en las noticias cuando se han hecho, por ejemplo, ofensas, burlas, caricaturas o memes, no solamente contra Mahoma, sino también contra el Corán. Eso inclusive ha causado muertos. El Corán fue escrito por el secretario de Mahoma llamado Said ibn Tabib, siendo reunificado por una comisión de acuerdo con el ejemplar original de Asa. Fue escrito en Quraysh, que es la esencia de la lengua árabe, y permite a los árabes poder leerlo en sus diferentes dialectos. Quienes hablan el idioma árabe lo leen y lo escriben, conservan el idioma del Corán, que tuvo la virtud de aunar todos sus dialectos en una sola lengua rectora. Inclusive si cualquier persona se convierte al Islam, por norma de fe, tiene que aprender árabe para poder recitar, como ellos mismos lo llaman, el Corán o sus versos sagrados. El Corán contiene en su interior, vamos a mirar a ver qué es la estructura del Corán. Dice, tiene creencias, tiene mandamientos religiosos, órdenes, también cuestiones de orden ética, amonestaciones, disputas, impugnaciones, anécdotas, legislaciones, tanto del orden social, de orden político, legislaciones también penales, legislaciones también civiles, en cuanto a lo que tiene que ver también con la yihad o la guerra santa, también muy discutido, pero eso no vamos a entrar ampliar un poco, y también exhortaciones, y lo más importante que nos conlleva acá, algo también de espiritualidad. Y en relación a lo que es el plan de Dios, que eso es, vamos a hablar un poco más concretamente sobre lo que tiene que ver el Corán y el Islam con María y con Jesús, aunque en este video solo estamos haciendo alusión a la maternidad de María y sobre todo lo que ellos piensan como fue el nacimiento de Jesús. Como repito, no tiene nada que ver con el dogma de la perpetua virginidad de María. Nosotros creemos que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. También creemos, profesamos los católicos, que ella es la madre de Dios Hijo, y entonces esos son dos dogmas muy importantes, pero aquí lo estamos haciendo a manera de cultura general. Sigue diciendo también en esta obra de consulta, el contenido del Corán tiene unas características peculiares que lo hacen distinto a otro libro sagrado. Así vemos que cada capítulo para ellos se llama la sura, así se llama, y está compuesto por 114 suras. Por decir nosotros también sabemos que nuestras Biblias católicas tienen 46 libros del Antiguo Testamento, tienen 27 libros del Nuevo Testamento, también divididos en capítulos, en versículos, también en géneros literarios, o sea, el Pentateuco, los libros de los profetas, los libros de los sapienciales, los libros históricos, evangelios, epístolas, bueno, así más o menos también el Corán está dividido de esa manera. 114 suras, 86 reveladas en la Meca y 28 en otra ciudad muy importante para ellos, que es Medina. Todo eso con respecto a su profeta, que se le conoce de una manera pues latinizada como Mahoma.
El número de aleyas varía entre 3 y 286 en cada sura. Salvo la primera sura, que son 7 aleyas, las siguientes están colocadas casi todas en un orden que tiene como base el número de aleyas. También se divide el Corán en 30 libros, subdivididos en 60 partes, que llevan el nombre de Hizbe, y por todas aproximadamente de la misma extensión. Toda sura indica el lugar de revelación que le fue dado a Mahoma, ya sabemos, por el arcángel Gabriel. Dicen que inicialmente era también una gruta, unos mayoritariamente en la Meca y otros en la ciudad de Medina. La revelación de Medina son posteriores a la Meca, o sea, cronológicamente hablando. Algunas suras son mixtas y revelan en ambos lugares, o sea, tienen esa misma connotación. Dice finalmente, cada sura comienza, y es muy importante también porque no podemos desconocer la piedad o el amor que ellos sienten por Alá, el misericordioso. Dice, en el nombre de Dios. Y le dan también otra característica que dice graciabilísimo y misericordioso. Solo una sura lleva el título de Atauba, que quiere decir también habla sobre el arrepentimiento. La primera sura, de nombre Afatía, la apertura del libro, es un ruego, y las dos últimas, Almu Abasatam, son viejas fórmulas de conjuratorias. Bueno, eso es más o menos para que conozcamos un poco, primero, como hemos visto, qué es lo que piensa la Iglesia Católica con el Corán, con los musulmanes, de acuerdo al Concilio Vaticano II, en su última declaración sobre la relación con las iglesias no cristianas. De esta enciclopedia también vimos un breve recuento que es el Corán, versos sagrados, cómo está dividido. Su profeta es Mahoma, una parte lo escribió en la Meca, otra parte lo escribió en Medina. Ellos dicen que es revelado directamente por Dios, por el arcángel Gabriel. De este otro libro que también es interesantísimo, uno de los libros de mi biblioteca personal sobre este tema, es un libro que ya es muy difícil de conseguir, se llama ¿De quién es Jesús? Este es de un teólogo, se llama Joseph Inbars. Este libro tiene una característica muy especial, primero porque es de una de las grandes editoriales católicas, que es la editorial Herder. Hay dos editoriales católicas españolas muy importantes, esta editorial Herder y también la editorial Ba, la Biblioteca de Autores Cristianos. La otra es inclusive que mostré un libro mío de Mariología, también trata de Mariología, de la Biblioteca de Autores Cristianos. O sea, esos libros por lo general ya no se consiguen en el mercado y tampoco creo que se consigan por internet. Este libro dice el significado de Jesucristo para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Solamente como lo estamos haciendo a manera de análisis, pero quiero que ustedes, mis amables amigos, veamos y conozcamos un poco sin hacer ningún tipo de juicio, porque este video no es de algún juicio, no estamos hablando ni de orden apologético ni teológico, solamente a manera de información o de cultura religiosa, lo que los musulmanes piensan directamente con lo que estamos hablando de la maternidad divina de María y también sobre lo que ellos piensan del parto, sin que eso tenga ninguna influencia con lo que nosotros ya estoy diciendo sobre los dos dogmas, como decía, tanto de la virginidad perpetua María como también de su maternidad divina. Bien, en este mismo libro, este teólogo católico que se dio a la tarea de investigar estos temas, después vamos a ahondar un poco más también sobre otras características, también dice, vamos a mirar a ver lo que ellos piensan, primero sobre María y después sobre lo que fue su anunciación, el nacimiento de Jesucristo y lo que fue su nacimiento. Dice en este libro, sobre el particular. Dice el Corán, permítame, donde dice episodios sobre Jesús. Un primer texto coránico en el que se describe el nacimiento primero de la madre de Jesús está en la Sura 3, en los versículos del 33 al 37. María era hija de Hiram y de Ana. Esta consagra la niña a Alá, ya sabemos a Dios, y ya desde antes de nacer. El padre muere antes del alumbramiento. Todavía niña, María es llevada a una celda del templo, en este caso el templo de Jerusalén, donde es educada por su tío Zacarías, que sería en este entonces pues el mismo Zacarías, el sacerdote, esposo de Isabel, de edad avanzada, cuando María recibe el anuncio del ángel, que serían también los padres de Juan el Bautista, porque en el Islam ellos tienen 18 profetas
tanto el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento consideran como profetas tanto a Juan el Bautista como a Jesucristo. Cada vez que ésta entra en una celda, haya en ella un alimento milagroso. Entonces aquí vamos hablando algo también de la parte mística, de la parte sobrenatural que el mismo Corán habla sobre María, ya inclusive desde su propia niñez, donde vivía pues consagrada a Dios en el templo. Estos relatos tienen una función literaria perfectamente definida. Mediante la descripción del acontecimiento inhabituales en la vida de la madre, se va preparando al lector para la misión extraordinaria del hijo. Desde la perspectiva de la historia de las religiones, en la historia de la infancia de María, cristaliza una tendencia muy difundida. El resplandor que irradia un gran personaje alcanza también a los que lo rodean, sus parientes y en este caso también sus padres. Respecto al nacimiento y la infancia de María, también conocido en las leyendas cristianas y en los evangelios apócrifos, no existe dato en los evangelios canónicamente hablando, o sea, sobre todo los dos que hablan de los acontecimientos relacionados antes de la vida pública de Jesucristo, especialmente los que siempre hemos hecho alusión, tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Lucas especialmente. Por eso dice, aunque sí lugares paralelos en los apócrifos neotestamentarios. O sea, entiéndase por apócrifos neotestamentarios, especialmente como dice aquí, el Evangelio apócrifo de Santiago, donde habla del nacimiento de María, donde dice también en el capítulo 5, verso 2, que María era alimentada por la mano de un ángel, y en el Evangelio apócrifo de Mateo, que después más, yo también tengo toda la colección de los Evangelios apócrifos, los he estudiado, y más adelante también haremos otros videos sobre el particular, así también sobre algunas revelaciones particulares, explicando pues cada tema. Sigue diciendo en este interesante libro sobre lo que piensan los musulmanes con respecto a María. Hay también paralelismos con los apócrifos y con los evangelios en una de las dos suras, capítulos, que hablan del anuncio del nacimiento de Jesús. La siguiente sinopsis presenta comprobación a simple vista, que es más o menos esto. Aquí aparece lo que son las suras, y tanto en el Evangelio de Mateo como de Lucas, aquí está todo pues el paralelismo, todo el cronograma, pero de todas maneras esto sí lo voy a obviar. Vamos a seguir, aquí está también. Son 4 páginas donde hablan de los paralelismos, tanto lo que aparece en la sura como en los evangelios sinópticos, pero pues esto sí no lo vamos a tocar en el día de hoy. Sigue diciendo en la página 148 de este interesante tema, en otro pasaje describe el Corán el anuncio del nacimiento de Jesús, que esto es importante, con estas palabras. Y recuerda a María en la escritura, en el Corán, cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de oriente, a una habitación situada en la parte oriental del templo, y tendió un velo para ocultarse de ellos. Le enviamos a Alá, nuestro espíritu, aquí sería el ángel Gabriel, y este se le presenta como un mortal acabado, o sea, en forma humana, de una manera temporal. Dijo ella, me refugio de ti en el compasivo. Si es que temes a Dios, dijo él, yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro. Mire bien cómo identifican ellos a Jesucristo como un muchacho puro. Dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no he tocado mortal? Ni soy tampoco una ramera. Así será, dijo. Tu Señor dice, es cosa fácil para mí, para hacer de él signo para las gentes y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida. Eso está en la sura 19, 16, 21. Y vemos bien que también tiene mucha relación directa, vemos bien esto, con lo que nosotros podemos también mirar, sobre todo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, como decíamos, en el verso 26. Entonces, por eso estamos haciendo esa acotación. No se menciona el nombre de este mortal acabado, o sea, quién se le aparece a María, que anuncia a María el nacimiento de su hijo, pero la tradición islámica también, los mismos teólogos musulmanes, le identifican desde muy pronto con el mismo arcángel Gabriel, el mismo que se le aparece a Mahoma tanto en la Meca como en Medina, para darle a dar lo que es el Corán. Mientras que en Lucas 1, 26, 38 debe distinguirse claramente entre la promesa del nacimiento de Jesús y su concepción en virtud del Espíritu Santo, pero ellos, claro, no van a hablar del Espíritu Santo porque es una religión monoteísta, solo creen en un solo Dios, mientras nosotros creemos en la Trinidad, ya sabíamos. Lo único que nos relaciona directamente es que creemos también en la persona del Padre,
que ellos le llaman como Alá el misericordioso o el compasivo, pero ellos no desconocen, ya lo veíamos también desde el mismo Concilio Vaticano II, desconocen lo que es la divinidad de Jesucristo y tampoco aceptan pues lo que es el Espíritu Santo. Y en este caso este teólogo católico está haciendo esa salvedad porque precisamente el libro trata de eso, de recrear, de mirar y de conocer como cultura religiosa este tema tan interesante ya desde esta tercera religión monoteísta. Dice a continuación lo que estamos hablando. No puede darse una respuesta clara e inequívoca a la pregunta de cómo entiende el Islam el nacimiento de Jesús. Lo único seguro en el Corán es que Jesús ha sido llamado a la existencia mediante la palabra omnipotente de Alá. Es impropio de Dios adoptar un hijo. Gloria sea Él. Cuando decide algo, Él dice tan solo sé y es, como dice en la Sura 19:35. O sea, ellos, los musulmanes, no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, solamente es un hombre. Sí tiene una cualidad especial, es un hombre nacido, como decíamos, por un anuncio de este mismo profeta a una mujer que también es muy especial, que es María. Los musulmanes, ellos tienen dos mujeres muy especiales, como decíamos también en el Concilio Vaticano II, al cual le rinden cierta veneración, cierto respeto. La primera es María y la segunda es Fátima, que era el nombre de la hija que tuvo Mahoma. El Corán compara el nacimiento de Jesús con la creación de Adán. Para Dios, Jesús es semejante a Adán, quien creó la tierra y quien dijo sé, y fue, como aparece en la Sura 3:59. Algunos intérpretes del Corán opinan que Jesús, y esto también es muy especulativo, quiero que lo entiendan bien, fue engendrado por el arcángel Gabriel. Aunque eso, algunos piensan, esos teólogos musulmanes, que eso, pero evidentemente eso que sabemos que no concuerda con la revelación divina, pero sí es muy interesante la forma tan poética, tan delicada y al mismo tiempo tan sobrenatural como sería que María fue engendrada, en este caso por el arcángel Gabriel, que no sería por un coito humano, sino que también hay una explicación muy bonita que aparece en este libro que lo estamos en este momento descifrando. Sería de la siguiente manera, aunque de una manera absolutamente inusual. María concibió a Jesús cuando se puso una túnica sobre la que antes había soplado Gabriel. Qué bonito eso, ¿eh? Qué interesante eso, porque no quita tampoco ese carácter sobrenatural. Sería para ellos que Jesucristo es engendrado por este ser que sería el arcángel Gabriel, pero con esa túnica en la que antes había soplado Gabriel. Pero se trata simplemente de una interpretación sin apoyo alguno en los textos. O sea, eso no lo dice directamente la Sura, sino que, como dice el libro, son algunas interpretaciones que dan los mismos teólogos o eruditos musulmanes. También del nacimiento de Jesús se habla en el Corán. Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado. Entonces, aquí sí ellos sí dicen que fue con dolores de parto. La empujaron hacia el tronco de una palmera y dijo: ojalá hubiera muerto antes y me hubiera olvidado del todo. Entonces de sus pies le llamó, según unos intérpretes, el arcángel Gabriel, según otros, el niño acabado de nacer. No estés triste. Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y éste hará caer sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, pues, bebe y alégrate. Y si ves algún mortal, di: he hecho voto de silencio al compasivo. No voy a hablar, pues, hoy con nadie. Eso aparece en la Sura 19, 22, 26. Eso también tiene una relación muy directa también sobre algunas revelaciones particulares que después lo vamos a ver. Y también sobre lo que hablan algunos evangelios apócrifos, como decíamos, especialmente el apócrifo Evangelio de Santiago y también el apócrifo Evangelio de Pseudo-Mateo. Este pasaje, recuerda, aquí mismo lo dice, este mismo autor de que estamos hablando de este libro, Joseph Imbas. Este pasaje recuerda un episodio en el capítulo 20 del Evangelio apócrifo de Mateo, en la huida a Egipto. María se sienta al pie de una palmera y desea comer dátiles. A una orden del niño Jesús, las palmeras se inclinan hasta María y puede recoger sus frutos. Al mismo tiempo, al pie de la palmera comienzan a brotar agua de una fuente. Sabemos que el Evangelio apócrifo de Mateo no era conocido en Oriente en la época de Mahoma, pero sí circulaban en cambio en Arabia de aquel entonces el conjunto de leyendas mencionadas en aquel escrito, porque para esa época también habían cristianos coptos en el mismo lugar, en el mismo escenario en que vivió Mahoma hacia el siglo sexto de la era cristiana. Eso también hay que tenerlo en cuenta también. O sea, habían ya evangelios apócrifos. O sea, Mahoma tenía ya cierta relación, conocía también tanto
tenía bases de lo que era el judaísmo también como lo que era el cristianismo, porque es la tercera de las grandes religiones monoteístas. Primero, el judaísmo en todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, el cristianismo con Jesucristo, aquí Mahoma también, como decíamos ya, 500 años después. A diferencia de la concepción de Jesús, que el Corán considera realizada sin concurso de varón, el nacimiento tuvo lugar, dicen ellos, de una manera absolutamente natural, con dolores y gemidos, como aparece en la Sura 19:23. Las dudas de que el pueblo alberga acerca del origen del Hijo de María quedan disipadas por un hecho milagroso. Jesús, aunque todavía en la cuna, también aparece en la Sura 19:29, justifica a su madre y anuncia al mismo tiempo su misión. Otra también que interesante es, también otra vez, en esa misma leyenda y también en la revelación que aparece en el Corán para ellos, lo que le diría Jesús a María en ese momento. Dijo él: soy el siervo de Dios, él me ha dado las escrituras y ha hecho de mí un profeta, me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado la asalá y el asequén mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento, desgraciado. La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida. Así se la Sura 19:30-33. O sea, también vemos algo del mesianismo de Jesucristo, pero también con esa misma concepción de lo que es el Islam, porque ellos piensan que Jesucristo es el anterior profeta, al máximo de ellos, que fue Mahoma. Y hasta ahí más o menos un breve recuento de lo que piensa pues el Islam. Sobre todo quería hacer énfasis en esta ocasión, de esta misma serie, sobre lo que era la maternidad divina y el nacimiento de Jesucristo, como digo yo, solamente a manera de cultura general y conocer también el pensamiento de esta importante religión monoteísta, a la cual también, como decíamos, en el Concilio Vaticano II nos une también muchas cosas, y también evidentemente desde el punto de vista también teológico y de la revelación sagrada también tenemos ciertas discrepancias. Evidentemente la mayor de todas es desconocer la divinidad de Jesucristo, pero eso sería un tema para tratar más profundamente en otro video. Lo que quería ver en esta ocasión era mirar a ver la importancia de María y lo que ellos mismos tienen, aunque sea muy concreto en unas suras muy específicas, también como decíamos, tanto de lo que fue su nacimiento, su niñez, el anuncio del ángel, el nacimiento de Jesucristo, y también lo que el niño le dice a María, como veíamos también de una manera extraordinaria, porque un bebé no habla, pero diciéndole pues que es un profeta con esas menciones que veíamos en ese mismo libro. De todas maneras, ahí dejé las suras, porque si alguien quiere investigar de una manera más amplia, entonces puede profundizar mucho más en el tema. Hasta ahí este video, espero que les haya gustado. Es un video muy corto, muy instructivo, pero también sirve mucho de cultura general. Gracias a todas las personas que me siguen, a todas las personas que ven estos videos, que como siempre queda en mi muro, va a quedar también en mi canal de Facebook, Debates Cristianos, Debates Bíblicos y Teológicos, licenciado Guillermo Rojas, y también en mi canal de YouTube. Si no lo han hecho, se pueden suscribir. Ahí está toda la serie de esto que estoy haciendo, y también toda la serie que hablo sobre María, más de 30 videos también, donde puedan conocer pues cuál es mi pensamiento teológico con ese tema tan importante sobre María, la madre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por su amable atención, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.